Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Freddy de la Oscar Izábalo. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una lección más de este curso de Adobe Premiere, ya una de las últimas lecciones, y hoy vamos a ver y a tocar los efectos en Adobe Premiere. Vamos a ver el video demo de lo que vamos a hacer hoy. Muy bien, hoy vamos a tocar los efectos, es decir, el listado o los efectos que nos ofrece el programa para trabajar con él. Muy bien, ¿qué se puede hacer con estos efectos en Adobe Premiere? Bueno, los efectos se aplican directamente sobre los recursos dependiendo de la necesidad. Ya hemos visto algunos, como por ejemplo, como hacer que la capa se vea en 3D básico o aplicando, por ejemplo, efectos de coloración. Ya se lo hemos visto en este curso. Pero lo importante, pues también se usan para otras cosas, como por ejemplo para crear transiciones, para crear animaciones y para crear presets. Bueno, la combinación de varios efectos, también con los atributos como posición, transformación y todo esto, pues se pueden crear hasta plantillas. Algunos lo usan, bueno, nosotros también lo hemos usado para crear plantillas en Fredega Producciones, pero bueno, ya esto es dependiendo del nivel que tengamos en Adobe Premiere. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les voy a enseñar a ver o a observar pues el listado de cada uno de estos efectos, pero la idea es que usted allá en su casa pues ya profundice más en cada uno de los efectos. ¿Para qué sirve? Y si combino este efecto con otro efecto, ¿qué pasaría? Y así de esta manera nosotros podemos crear cosas bastante interesantes y profesionales e impresionantes aquí en Adobe Premiere. Esas transiciones que ustedes ven que venden o comparten por allí, o esas plantillas que ven por allí, no es más que la combinación de varios efectos con los atributos, es decir, con las transformaciones de cada una de las capas, lo como es opacidad, posición, rotación y bueno, todo esto. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Ya sabemos que los efectos los encontramos aquí en la ventana de efectos. Aquí encontramos varias carpetas. Nos interesa en este momento es efectos de video. Vamos a tocar casi todos, es decir, los que más se usan. No todos como tal, pero sí los que más se usan, los que más nos pueden servir para hacer todo este tipo de animaciones o aplicarlo directamente a la capa según la necesidad. Empezamos con la carpeta de aquí de ajustar y por ejemplo empezamos aquí con efecto de luz. ¿Para qué sirve este efecto? Bueno, yo lo voy a aplicar aquí en la capa directamente y miren lo que ha pasado. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, aquí se ha creado un foco, ¿no? Como el efecto de una luz. Y aquí vamos a encontrar en controles de efectos, como bueno, ya ustedes muy bien saben, la ventana de controles de efectos es para modificar cada uno de los efectos que aplicamos sobre la capa. Simplemente hay que seleccionar la capa e irnos a controles de efectos. Y por ejemplo, aquí está las letras F y X, Effects. Aquí si lo activamos o desactivamos podemos activar, ver o ocultar el efecto. En este caso, por ejemplo, efectos de luz y aquí por ejemplo vemos luz 1. Aquí encontramos el tipo de luz, si es una luz foco o una luz cenital o una luz direccional. Bueno, como ustedes quieran, en este caso la más interesante es el foco y podemos mover el centro. Entonces, cada uno de estos atributos de los efectos contienen cronómetros de variación de tiempo para crear keyframes, es decir, si nosotros podemos animar eso, entonces podemos hacer que el foco se anime. A esto también podemos cambiarle entonces el ángulo del foco, también el radio mayor, el radio menor, y en fin, todos estos atributos que como les digo, ustedes profundicen más. Nosotros solo vamos ahí como a verlos por encima para poder pues mostrárselo todo. Pero esto es muy sencillo, simplemente pues como yo siempre digo vulgarmente, iniciar un poco cada uno de los atributos de estos efectos. Muy bien, yo voy a eliminar el efecto. Y sigamos, vamos a coger aquí, extraer, simplemente es extraer de la imagen los colores, es decir, que sea blanco y negro, pero en extracción. Y como igual forma podemos coger aquí en controles de efectos, qué tanto nivel de entrada de negro y qué tanto nivel de blanco quiero para este efecto. Bueno, esto es muy sencillo, no hay más que explicar. Y nos vamos aquí con ProCamp. Bueno, ProCamp no es más que un ajuste de colores. Si yo lo aplico, miren que voy a poder hacer. Aquí en controles de efectos puedo yo cambiar directamente o rápidamente el brillo, el contraste y el tono de la imagen. Para eso sirve este efecto de ProCamp. Muy bien, nos vamos ahora con los efectos
de canal. Y aquí vamos a encontrar invertir, que es este. No es más que invertir la imagen. Eso ya, como cualquier programa de edición, creo que y de edición de imagen también. Simplemente lo aplicamos y la imagen se invierte. Queda así como estilo radiografía. Muy bien, vamos a seguir acá. Nos vamos aquí ahora a desenfocar y enfocar. Bueno, ¿por qué nos hemos salteado corrección de color y clave y control de imagen? Bueno, porque no nos interesa clave, ya hemos visto. Esto es lo que es el chroma key, no el chroma clave, la pantalla verde, ¿se acuerdan? Esto es clave. Y corrección de color también ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la lección donde tratamos coloración, el Lumetri y todo esto. Bueno, por eso ya no lo vamos a ver. Vamos a entrar directamente sobre desenfocar y enfocar. Y esto es muy sencillo, simplemente la herramienta nos ofrece, bueno, el programa nos ofrece varias herramientas para nosotros desenfocar las capas o los recursos, la imagen, los videos, como querramos decirle, de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí hay varios tipos de desenfoques. Pues uno de los que más se usa es el desenfoque de cámara. Vamos a ponerlo de ejemplo. Aquí simplemente desenfocamos y enfocamos. Aquí en controles de efecto el porcentaje de lo que queremos desenfocar y enfocar de la imagen. Tenemos, por ejemplo, también si queremos, vamos aquí control Z, si queremos enfocar, es decir, hacer que se vea más enfocada la imagen. Vamos a ver aquí en control de efecto el modo enfoque y miren lo que pasa. Ahí enfocamos más la imagen. Entonces no es más que eso, ¿no? Y como les dije, hay diferentes tipos de desenfoque. Un desenfoque de cámara, un desenfoque de canal. Por ejemplo, este desenfoque gaussiano, vamos a ponerlo a ver. Creo que ese es un desenfoque como de velocidad, si no estoy mal. A ver, sí, si ponemos aquí solamente horizontal, ahí se ve horizontal, y vertical, vertical. Es como un movimiento, como un desenfoque de movimiento, más o menos, el desenfoque gaussiano. Entonces, de esta manera podemos usarlo. Esto se aplica mucho cuando creamos transiciones nosotros. Por ejemplo, que la imagen rote y al momento de rotar desenfocar en el momento. Bueno, listo, aplicamos y bueno, todos estos efectos, como todos, el de efecto de desenfoque y como todos los efectos, podemos modificarle los keyframes, ¿no? Para poderlos que se apliquen en un determinado tiempo y terminen en otro determinado tiempo. Muy bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Y vamos a entrar a uno que se usa mucho para crear transiciones, que es la categoría de distorsionar. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a empezar con aumentar. Yo lo voy a aplicar, miren lo que va a pasar. Se va a crear aquí un círculo, vamos aquí a controles de efectos y vamos a aumentar el tamaño de ese círculo. Miren, ¿qué pasa cuando yo muevo el centro de el centro de la... Vamos a aumentar nuevamente que se ve aquí. Aumento. Aquí el centro del efecto. Aumentar, miren lo que pasa. Se crea ahí como un circulito, como un espejo. Y bueno, si yo aquí le aumento el tamaño y el calado, podemos modificarlo. Y también tenemos varios tipos. Por ejemplo, vamos a poner aquí donde está la imagen. Este es el tipo círculo, pero también lo tenemos cuadrado. Entonces, de esta manera, pues ahí podemos aumentar cierta parte de los recursos con este efecto de aumentar. Muy bien, voy a borrar. Y vamos para el otro efecto que se llama deformación con ondas. Vamos a ver, vamos a aplicar aquí. Vamos a controles de efectos y aquí el tipo de onda está seno. Y vamos a la dirección, aquí tenemos. Yo, por ejemplo, escalo esta imagen un poquito acá. Y si le presiono play, miren lo que va a pasar. Las ondas se van a mover automáticamente. Entonces, también podemos poner el tipo de onda que quiero. Si una onda cuadrada, ahí está la onda cuadrada, o una onda circular. Vamos a ver una onda circular, a ver cómo se ve. Y listo, esto se anima automáticamente. Simplemente con los atributos podemos modificar la dirección de la onda, hacia dónde se va, y también el alto, ancho y todo esto. ¿Correcto? Bueno, me voy a borrar acá y vámonos para el siguiente efecto de transformación, que es desplazamiento. Se usa muchísimo también a la hora de nosotros crear transiciones. De hecho, lo vamos a usar en la próxima lección cuando aprendamos a crear una transición. Y miren lo que pasa. Aquí en desplazamiento simplemente cambio aquí el centro y miren lo que va a pasar. Esto se va a multiplicar y se va a rodar. En este caso, el modo en el eje X, o sea, es decir, horizontalmente o también verticalmente, como nosotros querramos. Entonces, si nosotros animamos estos con keyframes, pues podemos animar esto a nuestro gusto. Nosotros hemos visto muchas transiciones a veces que van de un lado hacia otro, ¿verdad? Bueno, todo esto se hace con el efecto de desplazamiento. También tenemos otro desplazamiento que es el desplazamiento turbulento. Miren lo que pasa, la imagen se deforma, pero lo interesante de todo esto es cuando nosotros cambiamos el desplazamiento, la turbulencia, miren lo que va a pasar. Si yo lo muevo, la imagen va a empezar a distorsionarse de un lado hacia otro. Entonces, si lo animamos, pues ahí tenemos
ese efecto. Muy bien, seguimos entonces con el listado. Vamos a coger este que dice esferizar, entonces vamos a aplicar y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El radio de esferizar, miren lo que va a pasar. Aquí ven que se distorsiona la imagen y bueno, listo, también lo mismo. Podemos hacer, miren, que la imagen se distorsione aplicando aquí un radio, no una esfera que distorsiona. Bueno, podemos aumentar y disminuir el radio y moverlo también, tanto el eje X, tanto como en su eje Y, de arriba hacia abajo. Sencillo, señores, esto no tiene nada del otro mundo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, tenemos el espejo. Vamos a aplicar y miren, el espejo hace lo siguiente, simplemente hace un reflejo en un ángulo, por ejemplo. Aquí tenemos el ángulo, vamos a cambiarlo y por ejemplo aquí podemos hacer el modo espejo acá. Y simplemente cambiar también el centro del espejo. Y listo, esto es lo que hace. Esto no tiene nada del otro mundo. Tenemos también el efecto de molinete. Vamos a ver este molinete aquí. Y bueno, vamos a ver acá, control de efectos. ¿Y qué pasa cuando yo muevo? Esto empieza a crear un molino en la imagen. Y de igual manera podemos cambiar el centro de este molinete. Bueno, señores, fan sencillo, ¿cierto que sí? Bueno, sigamos por acá. Tenemos aquí posicionar bordes. Vamos a ver aquí, posicionar bordes. Vamos a escoger acá. Y esto también lo vamos a usar, creo, en la próxima lección. Cuando creemos una transición, simplemente es aumentar cierta parte de la imagen. Por ejemplo, si aumentamos el lado derecho, miren lo que pasa. Ahí estamos posicionando la parte inferior izquierda, lo aumentamos y esto nos sirve mucho. Ustedes se imaginan que nosotros, por ejemplo, creamos una transición de desplazamiento hacia la derecha y mientras se desplaza esto se aumenta, ¿verdad? Si lo aumentamos, por ejemplo, de esta manera, esto se va a ver muy cool, ¿no? A la hora de crear la transición. Entonces, para esto se usa más o menos o para aumentar cierta parte del borde de la imagen. Muy bien, seguimos por aquí. Bueno, yo creo que aquí, bueno, ya listo. Vamos a dejar esto aquí porque transformar no es más que pues cambiar la posición, la rotación y bueno, todo esto de los atributos. Bueno, seguimos entonces con la categoría de estilizar. Estilizar no es más que darle un toque. Esto se aplica así directamente sobre la capa y esto pues es para darle un toque. Por ejemplo, si yo le doy aquí borde riguroso, simplemente vamos a cambiar un poco la apariencia de la imagen. ¿Cómo así? Vamos a ver. Aquí está el borde. Si yo le aumento aquí el borde, miren lo que ha pasado con el borde de la imagen, ¿verdad? Es esto, el borde riguroso de la imagen y pues le da un estilo bien chévere, ¿no? A la capa. Esto es muy interesante. Bueno, vamos aquí a borrar el efecto para seguir viéndolo. Tenemos, por ejemplo, aquí duplicar. Vamos a ver, a darle y simplemente la imagen se duplica. Vamos aquí a poner la imagen, la escala en 100. Y podemos cambiar el número de duplicado que queremos darle a esa imagen. Esto no tiene nada del otro mundo. Bueno, muy bien. Seguimos por aquí, por ejemplo. Vamos a escoger, por ejemplo, relieve. Entonces, si le damos relieve, pues la imagen va a cambiar ahí, ¿verdad? Su estilo. Por eso se llama esta categoría estilizar. Lo mismo, por ejemplo, trazos de pincel. Simplemente le damos ahí. Y esto se va a convertir así como estilo de un dibujo, más o menos. Y podemos cambiarle, por ejemplo, el tamaño de pincel y el ángulo del trazo. Y bueno, todo esto. Entonces, de esta manera podemos nosotros, ustedes, pues, allá en sus casas, mirar qué podemos hacer con cada uno de los efectos de estilización o de estilizar. Muy bien, seguimos entonces, vamos con la categoría de generar. Bueno, generar sí es una categoría bastante interesante porque podemos generar más recursos de los que ya nos ofrece Adobe Premiere. ¿Cómo así? Podemos crear otros objetos u otro tipo de efectos visibles. Para estos, la mayoría de los efectos de generar se aplican sobre colores mates. ¿Cómo así? Aquí en proyecto simplemente creamos un nuevo elemento y ponemos un color mate. En este caso ya lo tengo creado, que es este mate blanco. Y este mate blanco yo lo voy a poner por encima de la capa. Es decir, aquí en la línea de tiempo está el color mate y abajo está nuestra imagen o nuestro recurso. En este caso, algunos de los efectos, como le decía, de generar se aplican encima del color mate. Vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Bueno, empezamos con el bote de pintura. Este no se aplica, en este caso voy aquí a esconder el color mate. No se aplica sobre el color mate, sino directamente sobre la capa. Entonces aplico aquí, ahí se me pasó acá, aplico acá y miren lo que pasa en la imagen. Él va a buscar como el alfa de la imagen,
¿no? Cuando nos referimos al alfa de la imagen es cierto tipo de colores de la imagen, en este caso el color negro. Entonces, por ejemplo, aquí en la tolerancia podemos aumentarla y disminuirla, ¿verdad? Y lo mismo el punto de relleno, qué tanto quiero que rellene parte de la imagen, y en este caso también escoger el color que quiero darle a este bote de pintura. Bueno, ahí se los dejo. No es un efecto que se use mucho realmente. Bueno, seguimos con la cuadrícula. Bueno, la cuadrícula sí se aplica sobre el color mate. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo coloco encima del color mate y miren lo que pasa. El color mate se va a convertir en una cuadrícula cuyos atributos podemos modificarlo. Por ejemplo, aquí el ancho de la esquina, también su punto de anclaje y el borde de esto. Entonces, pues ahí está. Bueno, seguimos con el otro efecto de generar, y aquí vamos a coger el efecto círculo. Este también se aplica. Uy, borré aquí la capa de color mate. Vamos a aplicarla nuevamente. Y vamos a ver el efecto de círculo también se aplica encima del color mate. Y automáticamente el color mate se va a convertir en un círculo que también podemos modificar aquí en controles de efectos, su radio, su posición, su calado y en fin todo, y hasta el color también. Entonces ahí tenemos ya. Vamos a borrar esto y vamos a ver qué más tenemos acá. Muy bien, tenemos también el degradado de 4 colores, que ese ya creo que lo vimos en coloración, si no estoy mal. Bueno, vamos a aplicarlo aquí rápidamente. Se aplica sobre el color mate. Nosotros podemos modificar acá la posición de estos colores, también sus colores, por ejemplo, color 1, color 2, color 3, color 4, y moverlos, es decir, para que se muevan. Mira, el color azul aquí yo lo muevo, el color aquí rosado también lo muevo, el fucsia también lo muevo, y lo voy animando allí, y simplemente le bajo la opacidad, y esto va a dar así como un efecto de filtro, un filtro en movimiento, ¿no? Es un efecto como de coloración más bien, es el efecto de degradado de 4 colores. También tenemos el destello de lentes. Este no se aplica encima del color mate, sino directamente sobre la capa. Entonces lo vamos a aplicar directamente sobre la capa, y pues este es un efecto bastante interesante. Simplemente modificamos aquí el centro del lente y miren lo que pasa. Tenemos este efecto bastante bonito. Tenemos aquí modificar el brillo de este lente y el tipo de lente también, ¿no? Si es un objetivo de 35 milímetros o un objetivo, por ejemplo, fijo de 105 milímetros. Fusionar con el original si queremos. Ahí le damos y listo. Bueno, ese es el efecto también. Es muy sencillo de usar. Tenemos también el elipse. Vamos aquí a que se vea el color mate, porque este sí se aplica sobre el color mate. Entonces aquí tenemos el elipse. Su elipse que podemos, por ejemplo, cambiarle el tamaño de ancho, alto. Y por ejemplo vamos a cambiarle también el grosor y tenemos esto, ¿no? Es como una luz ahí en elipse que también pues podemos modificar sus colores y modificar, bueno, también esos atributos que si nosotros los animamos podemos hacer este tipo de animaciones así como ustedes están viendo. Muy bien, cierro aquí el elipse, esto tampoco tiene más, y vamos a ver la pendiente. Bueno, el pendiente es un degradado y ese también se aplica sobre el color mate, pero en vez de ser de 4 colores es un degradado de 2 colores. Vamos a verlo aquí de rapidez. Control de efectos, pendiente. Entonces, si la pendiente aquí, por ejemplo, una pendiente, un degradado lineal o un degradado radial, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, radial. Vamos a escoger por aquí donde queremos ubicar el punto del primer color y simplemente aquí modificamos los colores. Y si queremos fusionarlo con la capa de abajo, simplemente le bajamos acá y le bajamos un poquito la opacidad. Y listo, ahí se va a aplicar, ¿no? Es más o menos esto, es un degradado, esto no tiene nada del otro mundo. Y listo, vamos a seguir por acá. Tenemos también el efecto relámpago, es un efecto que, bueno, se usa mucho en After Effects. Y acá vamos a verlo aquí de rapidez. Este se aplica directamente, no en el color mate, yo lo apliqué aquí en color mate, vamos a borrarlo. Ya que esto se aplica es directamente sobre la capa, entonces vamos a aplicarlo sobre la capa, voy a ocultar el color mate y aquí tenemos el relámpago. Vamos a modificar aquí rápidamente. Por ejemplo, tenemos el punto de inicio, donde quiero que comience. Vamos a ponerlo aquí a la izquierda. El punto aquí abajo. Bueno, punto final. Vamos a que salga aquí de la previsualización. Amplitud, nivel de detalle. Vamos a aumentarle un poco. Amplitud también vamos a aumentarle un poquito más. Ramificación, las ramas. ¿Qué tantas ramas tiene el rayo? Vamos a dejarlo acá.
la velocidad, la estabilidad, aquí el ancho del relámpago como tal. Y esto al darle play se anima automáticamente, ¿correcto? Esto no tiene nada del otro mundo. Simplemente como que allí modificando un poco usted, allí viendo cada uno de los atributos puede aprender mucho más acerca de este efecto. Muy bien, yo lo voy a eliminar. Y por último, aquí en la opción de generar tenemos tablero de ajedrez. Se aplica también sobre el color mate. Vamos a ver aquí en controles de efectos. Aquí simplemente hay que mover, por ejemplo, el anclaje, el ancho que queremos, del tablero en la composición. Y aquí también podemos cambiar su color y su opacidad. Muy bien, ya voy a borrar el color mate porque hemos terminado con esta categoría de generar. Muy bien, vámonos ahora a perspectiva. Vamos aquí, perspectiva. Y ya aquí hemos visto, por ejemplo, el 3D básico, que ya lo vimos. Simplemente es como para simular esta capa o este recurso en 3D. Tenemos los biselados, tanto los bordes como el biselar alfa. Vamos a ver el biselar alfa. ¿Qué es esto? Yo esto le voy a bajar un poquito la escala. Y simplemente es como para darle un borde aquí al recurso o a la imagen. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el grosor del borde. Le damos aquí y esto se crea aquí como un borde biselado. Muy bien, entonces ahí tenemos ya. Vamos a eliminar el efecto. Entonces, eso es esto, o sea, la perspectiva. Por ejemplo, la sombra paralela también es muy interesante. Bueno, ya que estamos aquí, miren, yo voy a coger la imagen, la voy a poner acá arriba. En este caso voy a coger el color mate y lo voy a poner acá abajo de la imagen, aprovechando que está ahí. Y le voy a hacer una sombra paralela a la imagen de arriba, es decir, a la capa donde está la chica de la guitarra, la imagen. Bien, yo voy a coger aquí sombra paralela y lo voy a aplicar a la imagen. Esto automáticamente se va a crear una sombra, pero yo puedo modificarla. Por ejemplo, la distancia. Vamos a modificar la distancia aquí y esta es la sombra paralela, el color de la sombra y la opacidad de esta sombra. Entonces podemos hacer, miren, y ahí se ve muy bonita la presentación. Como les dije, aplicando simplemente un solo efecto. Bien, yo voy a bajar esto acá, le voy a eliminar el efecto y lo voy a poner nuevamente la escala en 100. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos también acá los ruidos y los granulados. Bueno, simplemente es para darle ruido y granos a las imágenes o a los recursos. Por ejemplo, tenemos el ruido. Si yo le doy aquí ruido y le aplico acá en control de efecto y le aumento su nivel, mire, se va a ver como un televisor dañado o de los tiempos de antes, con mala señal. Entonces podemos darle ese efecto. También, por ejemplo, si le damos aquí polvos y rasgaduras, podemos darle un estilo diferente. Vamos a ver aquí el nivel de ruido. Ay, perdón, aquí el nivel de polvos y rasgaduras, el radio. Vamos a aumentárselo y miren lo que va a pasar con la imagen. Mira cómo he puesto, mira cómo se ha colocado esta imagen, pero creo que le di mucho. Vamos a darle 20 a ver. Y pues ahí le he dado un estilo diferente a esta imagen simplemente usando el efecto de polvo y rasgaduras. Y por último vamos a tocar aquí el que dice transición. Bueno, ¿esto es transición? Sí es transición, pero también se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, si yo coloco otra imagen abajo, vamos a hacerlo. Voy a poner esta imagen aquí y yo voy a poner, por ejemplo, otra imagen. Vamos a usar esta y la voy a poner aquí por abajo para aplicar el efecto. Entonces, transiciones vamos a escoger, por ejemplo, barrido lineal. Entonces yo lo voy a aplicar aquí sobre la primera imagen. Y aquí dice finalización de la transición, simplemente le doy aquí y ahí se aplica una transición. Y esto le puedo yo cambiar tanto el ángulo y tanto como el calado. Y aquí pues ya puedo hacer un efecto de transición de barrido. Que creo que allá en la ventana de transición de vídeo, creo que este tipo de transiciones no se encuentran. Creo, si no estoy mal. Bueno, vamos a ver aquí barrido lineal. Vamos a ver otro, vamos a escoger por ejemplo el barrido radial, que es casi lo mismo. Y por ejemplo este interesante, las persianas venecianas. Vamos a colocarlo aquí. La verdad yo no uso muchas de estas transiciones, simplemente las creo, ¿verdad? O uso las que ya creé, que eso se los voy a enseñar en la próxima lección. Entonces aquí tenemos por ejemplo, aquí estas persianas. Simplemente si yo le muevo aquí el ancho y el calado, pues se va a ver mucho mejor. Entonces tenemos aquí esta transición de esta manera, ¿correcto? Entonces, para esto se usa más. Yo la verdad no uso mucho estos efectos de la categoría de transición porque, como les dije, yo más bien creo
Compose o las transiciones que ya creé, que pues las hago con los diferentes tipos de efectos que nos ofrece la herramienta de Adobe Premiere. Para la siguiente lección, que es crear transiciones y presets, les voy a enseñar a crear una transición usando alguno de estos efectos. También moviendo ciertos tipos de atributos. Hay que jugar mucho con la suavidad y entrada de salida de los keyframes y guardar estas transiciones tanto como presets, tanto como proyectos, ¿no? Porque hay dos maneras de guardar transiciones en Adobe Premiere. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta lección. Ya saben, neciar, como les digo yo, mirar para qué sirve cada uno de los efectos, combinarlos, combinar efectos y se van a dar cuenta que van a lograr muchas cosas bastante interesantes en este programa de Adobe Premiere. Recuerden siempre estar conectados en cada una de nuestras plataformas, en frederica.com, en cada una de nuestras redes sociales. Muchas gracias siempre por sus bonitos comentarios. Ya esta es, creo, si no estoy mal, es la penúltima o antepenúltima lección. Ya estamos en la recta final de este curso Adobe Premiere. Se viene ya el examen final también y la certificación para los que quieren certificarse de este curso de Adobe Premiere. Un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente lección.